Catedral Metropolitana de Asunción. Es el principal templo católico de Asunción y uno de los más antiguos. Se encuentra en el barrio central, en pleno centro histórico de la capital del Paraguay. Fue la primera diócesis del Río de la Plata. El último modelo actual fue construida durante el gobierno de don Carlos Antonio López e inaugurada en 1845. Está dedicada a la Virgen de la Asunción, patrona de la ciudad capital del país. Posee un altar mayor revestido en plata. Desde sus orígenes, la citada iglesia se llamó de la Encarnación y costó al rey 15 quintales de harina de mandioca, 689 kilogramos, y 10 fanegas de maíz, realizándose el pago el 28 de noviembre de 1539. Fue construida con madera y barro en 1539, pero con el incendio de Asunción, el día 4 de febrero de 1543, se quemó la iglesia y casi todo el pueblo. El gobernador de ese entonces, Álvar Núñez Cabeza de Vaca, ordenó la reedificación de la iglesia, cerca de la barranca y más amplia que la anterior. La iglesia mayor de Asunción fue la primera edificada en la única ciudad de toda la región del Plata. Fue asiento de la primera catedral de Asunción, erigida el 10 de enero de 1548, bajo la advocación de la Santísima Virgen, nombrada después Virgen a la Asunción por María. Conforme al deseo del obispo de Casas de hacerla de nuevo en parte más retirada del río, la nueva edificación se construyó más arriba, en el sitio donde está la actual catedral. Gutiérrez, en su obra Evolución urbanística y arquitectónica del Paraguay, dice que ese traslado fue debido a las inundaciones que modificaron el perfil de la barranca. La reubicación para la catedral se inició el 8 de febrero de 1687, 5 meses después de la muerte del obispo Faustino de Casas. Fue inaugurada el 30 de noviembre de 1689. En el año 1787, la catedral volvió a ser clausurada para su reparación, decoración y ornamentación. Quedó lista para los fieles el 30 de noviembre de 1791. Al año siguiente de su rehabilitación surgieron nuevos inconvenientes en la estructura del templo con la erosión que dejaba los raudales. La catedral a comienzos del siglo XIX estaba tan deteriorada que era sostenida por puntales. Aún así pudo soportar el prolongado y efusivo repiqueteo de sus campanas, cuando éstas anunciaron el despertar de la patria en mayo de 1811. Bajo el gobierno del Dr. Francia, nada pudo hacerse para refaccionar la catedral. Con la llegada de los cónsules Carlos Antonio López y Mariano Roque Alonso al gobierno del Paraguay, se decidió demoler nuevamente la antigua construcción de la catedral, que no contaba ni siquiera con un campanario, para reemplazarlo con uno más moderno y acorde a su función de catedral principal del Paraguay. El templo fue diseñado por el arquitecto militar Pascual Urda Pilleta, quien además trabajó en la refacción del Centro Cultural de la República. Su construcción inició en mayo de 1842 y ayudaron en ella Carlos Sully, Patricio Aquino y Tomás Vergés. El 27 de octubre de 1845 se bendijo la nueva catedral, aún sin terminar. Fue bendecida por el vicario general Monseñor Pedro José Moreno, ya que por enfermedad no pudo cumplir con tan importante compromiso el obispo diocesano Monseñor Basilio López. Desde entonces, la catedral continúa con la arquitectura neoclásica construida
en el siglo XIX hasta la actualidad. El templo consta con 3 naves, separadas por 2 filas de arcos de medio punto. Su planta es de forma rectangular y su fachada de estilo neoclásico. Mide aproximadamente 80 metros de largo y 32 de ancho. Interiormente mide algo más de 60 metros de longitud por unos 23 de ancho. El techo es de 2 aguas y en el interior sencillos artesones policromados de madera aserrada hacen del cielo raso a las amplias naves compartidas por hileras de grandes pilastras estriadas. En la torre derecha hay un reloj que marca la hora oficial para todo el país. Ese reloj fue instalado por el ingeniero Enrique Gaudim con la ayuda del alemán Juan Buchmann. La primera campanada de aquel hermoso reloj fue escuchada justo a las 12 horas el 23 de abril de 1851. Basilio López fue el primer obispo paraguayo. Había nacido en Asunción, en la zona conocida como La Recoleta, a fines del siglo XVIII, siendo el mayor de los hermanos de Carlos Antonio López. Los hermanos López tuvieron una formación académica similar, pero a diferencia de Carlos Antonio, que se inclinó hacia el ejercicio de las leyes, Basilio se hizo fraile de la orden franciscana. Un 16 de enero de 1859 fallecía Basilio López. Monseñor Bogarín fue el primer arzobispo del Paraguay. Nació en el pueblo Embuyapeú, departamento de Paraguarí, el 21 de agosto de 1863, hijo de Juan José Bogarín y doña Mónica de la Cruz González. Huérfanos durante la guerra contra la Triple Alianza, Juan Sinforiano Bogarín y sus 3 hermanos quedaron bajo la custodia de su tía materna María Pabla González. El 11 de julio de 2015, el actual sumo pontífice de la Iglesia Católica, el Papa Francisco, celebró una misa en la Catedral Metropolitana de Asunción. Muchas gracias.